Perfecto, gracias a la doctora Lorena Herrera, académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales, quien ya está en nuestra mesa de trabajo para compartir reflexiones respecto a la situación interna en Venezuela y cómo esto puede repercutir a Ecuador, a la región, al continente y al mundo en sí. Doctora, muy buenos días. Gracias a su gentileza por acompañarnos. Quisiéramos que nos imparta sus primeras impresiones, reflexiones de lo que el mundo lee, de lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela. Muy buenos días, bienvenida. Javier, buenos días, muchísimas gracias por la gentil invitación y un saludo a toda la audiencia. Cuéntenos, ¿qué lectura darle a lo que está aconteciendo en el país llanero? ¿Qué tan complicado será que Juan Guaidó se asiente en el poder, que Nicolás Maduro salga del poder o siga en el poder? ¿Cómo están actuando las actuales fuerzas políticas al momento en Venezuela? Sí, bueno, lo primero que yo quisiera hacer es contextualizar cuál es el escenario de la crisis venezolana que se viene agudizando. No es reciente, es una crisis que viene básicamente desde el año 2014. Yo, en mi criterio, sostengo que hay que analizar 3 factores específicos para poder explicar lo que acaba de acontecer ayer en Venezuela. El primero es entender que hay un modelo económico totalmente fallido en Venezuela. Y este modelo económico básicamente se visibiliza en varias características. Un salario básico de $6, una hiperinflación de 1.300.000%, que es una de los indicadores más catastróficos en toda la historia económica reciente de América Latina, y que se produce sobre todo por una descontrolada emisión de dinero sin respaldo por parte del presidente Nicolás Maduro. Hay un informe del Banco Mundial muy interesante que señala una correlación entre la hiperinflación y la salida masiva de venezolanos del exterior. Recordemos que hay 3 millones de venezolanos que han tenido que salir forzadamente de su territorio hacia varios países de América Latina. En el caso de Ecuador tenemos 250.000 venezolanos que hoy por hoy se encuentran en nuestro territorio. Para entender la dimensión de esta cifra, doctora, es como que Quito desapareciera. Quito tiene más o menos 2.5, algo más menos de habitantes. Es como que todo Quito esté vacío. Sí, bueno, no sé si podríamos hacer esa comparación, pero es una de las oleadas migratorias más intensas y más impactantes que ha tenido el Ecuador. Diría yo, me atrevería a decir, desde la estampida migratoria desde el año 99. Nunca hemos receptado una cantidad tan intensa de migrantes, que en este caso no solamente son migrantes económicos, son personas desplazadas y que evidentemente han requerido protección internacional por parte del Estado ecuatoriano. Pero quisiera simplemente contextualizar este primer escenario. Entonces, básicamente, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Tenemos, Javier, hoy por hoy una cifra alarmante en Venezuela. El 90% de los venezolanos están en una situación de pobreza, una condición de pobreza. Esto evidentemente nos da cuenta de que básicamente de unas condiciones de vida totalmente deplorables por parte de la población. No hay acceso a salud, no hay acceso a una vivienda digna, hay varias limitaciones en Venezuela. Y si pensamos que el petróleo es o constituye el 90 o 96% según los datos del Banco Mundial y de UNTAD, es el primer commodity de exportación de Venezuela hacia el mundo. Y si vemos que hubo una crisis del boom de los commodities que inicia en el año 2012 y que con esto empieza una recesión económica en toda la región, pero si todos estos indicadores, en este caso, en el caso de Venezuela, agudizan aún más la situación económica, y entonces hay que entender primero este modelo económico fallido. Un segundo factor al cual yo quisiera referirme es un contexto político carente de legitimidad, y específicamente me refiero al segundo mandato de Maduro, porque básicamente a partir de esto es que emerge toda esta problemática y empieza a posicionarse, ¿no?, Guaidó como una figura política y como un líder político en la arena política venezolana. Lo primero que hay que destacar de aquella elección ilegítima es que no existió la posibilidad de que se presenten partidos opositores de esa elección. Con eso, básicamente, Maduro redujo al 100% las posibilidades, ¿no es cierto?, de tener transparencia en el proceso electoral, de que sea un proceso apegado de alguna manera a la normativa y al respeto de la ciudadanía por optar por un candidato idóneo en el proceso electoral.
por lo tanto Maduro se posicionó como el único candidato. Si a eso sumamos que no existió, por ejemplo, observación y vigilancia de organismos internacionales para básicamente supervisar que el proceso electoral se lleve a cabo en un marco del respeto a los derechos y demás, si vemos que la mayoría de observadores fueron aliados, en este caso del gobierno de Maduro, ¿qué legitimidad podemos nosotros inferir de ese proceso? Y árbitro, todo Exacto, a su favor. Todo a su favor, tenía todo a su favor. Y entonces el proceso estuvo viciado de varias irregularidades, y todo esto ¿en qué desencadena? Desencadena en un tema, en una sola palabra, que es falta de transparencia. No hubo transparencia, por lo tanto, al no haber transparencia no podemos hablar de un proceso legítimo, de un proceso que de alguna manera estuvo apegado al debido proceso y sobre el cual los ciudadanos, sobre todo, esto es muy importante, pudieron decidir de manera libre y voluntaria cuál era, ¿no es cierto?, su futuro en cuanto a la gobernanza política de Venezuela de aquí a unos años. Le pregunto, no es ninguna posición mía sobre el tema. Claro. ¿No hizo Guaidó lo mismo? Vamos luego a referirnos al caso de Guaidó y ahí le voy a dar mi postura. Simplemente quisiera acabar con este último escenario, que es mirar a Venezuela en el entorno regional. Recordemos que Venezuela salió de la CAN en el año 2006. Justamente empieza, ¿no es cierto?, todo un debilitamiento de las organizaciones regionales latinoamericanas en lo que se conoce como el regionalismo contrahegemónico post-neoliberal, que planteaban una alternativa al intervencionismo de Estados Unidos en la región, y recordemos que ahí Venezuela jugó un rol fundamental porque básicamente lideró, junto con Brasil y otros países progresistas, la configuración de esos organismos regionales. ¿Qué pasa? Que cuando el Mercosur básicamente suspende la participación de Venezuela en el bloque, esto también conlleva un sinnúmero de problemas. No solamente es político, hay problemas también de índole económica, porque básicamente el Mercosur es un bloque de integración económica, y desde que se configuró en los 90, para eso básicamente sirven sus objetivos institucionales. Entonces, mirando estos tres elementos, quizá podemos pasar al analizar qué es lo que ocurrió el día de ayer en Venezuela. Guaidó básicamente se proclama, ya lo sabemos todos de conocimiento público, como presidente de Venezuela. Es importante señalar que es un gobierno de transición hacia la democracia o hacia un Estado de derechos, y básicamente lo que hace es invocar el artículo 233 de la Constitución de Venezuela y el artículo 236. El artículo 233, de manera muy breve, señala que ante la ausencia de un presidente electo de manera legítima, básicamente se puede dar esta posibilidad que se dio ayer, que es la autoproclamación. Y por otro lado, el artículo 236 lo que hace es señalar los pasos para instalar un gobierno de transición. Seguramente en el análisis habrán más artículos constitucionales, pero no quisiera hacer un análisis constitucional. Soy internacionalista, no quisiera meterme en ese análisis, simplemente dejar para la audiencia claramente qué normas constitucionales invocó él para poder, de alguna manera, en este caso, autoproclamarse. Y una constitución hecha por Maduro. Una constitución hecha por Maduro, pero es la constitución vigente. Okay. Y en eso sí, es la constitución que rige en el Estado venezolano. Y precisar eso. No podríamos nosotros entrar en un juego de desconocer la constitución venezolana. Y precisar eso, lo que usted cita, ¿no? Los artículos 233 y 236 no es que salió de la noche a la mañana. Exacto. De un grupo selecto de la Asamblea Venezolana y decidió, hagamos este articulado, y bajo ese articulado proclámate tú como presidente interino de Venezuela. Seguramente, y ahí quisiera, Javier, quisiera hacer alusión a un escenario anterior. ¿Qué pasó? Que el 5 de enero asume Guaidó como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Pero el 13 de enero, recordemos que fue detenido por agentes del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue de alguna manera la respuesta? La respuesta fue un rechazo enérgico de la ciudadanía, y es en ese momento en el que Guaidó se posiciona como un líder y construye un discurso político coherente, articulado y sobre todo en términos de buscar una alternativa para Venezuela. Entonces, esto no es que ocurrió el día de ayer. Hay que entender que hay todo un proceso anterior, por eso yo empecé contextualizando los escenarios y las posibles causas que de alguna manera
día se vienen acumulando en Venezuela, se viene agudizando una crisis social, política y económica. Entonces hay que entender el escenario anterior, pero también hay que entender el actual escenario político de Venezuela. Guaidó es un outsider. Sí, es un outsider en política. Esto es básicamente es lo que él es un joven abogado de 35 años y lo que sí hay que apreciar es la estrategia detrás de Guaidó para poder llegar a este momento y sobre todo para poder captar de manera tan rápida, en tan pocos minutos, diría yo, tanto apoyo a nivel internacional. Y yo quisiera referirme al apoyo que él ha ganado a nivel de la comunidad internacional, que por cierto no es un apoyo menor. En el caso del Grupo de Lima, son 11 países que actualmente ya se han sumado al reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela. También, evidentemente, Estados Unidos fue el primer país, Donald Trump, a través de varias declaraciones, a través de todos los medios tecnológicos, Twitter y demás, lo que hizo fue afianzar el rol de Guaidó en la presidencia de Venezuela. Y también están países como Francia, potencias, no países, potencias económicas como Francia, como Canadá. Y en el caso de la región sudamericana, excepto Bolivia y Uruguay, el resto de países han decidido apoyar. Inclusive el día de ayer, nuestro presidente Lenín Moreno ha decidido también apostar por el reconocimiento de Guaidó y con el condicionamiento de convocar a elecciones. A elecciones, ¿no? Sí, por supuesto. Elecciones libres y transparentes y un Estado de Derecho. En eso el presidente ha sido sumamente claro en sus declaraciones. Y hay un apoyo que es fundamental y hay que ver qué es lo que pasa en pocos minutos, qué es lo que va a pasar en términos del contexto internacional. Donald Tusk, quien es el presidente del Consejo Europeo de la Unión Europea, y ha instado el día de ayer a la Unión Europea a que se sume al reconocimiento de Guaidó. Esto básicamente, si vemos que también el BID, la OEA, apoyan, o sea, no solamente es un reconocimiento de estados, eso sí quiero dejar en claro, hay otros actores en la arena internacional como organismos internacionales. El reconocimiento del BID seguramente tendrá implicaciones inclusive de tipo económicas para Venezuela, ¿sí? Entonces hay varios actores en la arena internacional que no solamente son actores estatales, sino que son organismos internacionales que podrían cambiar las reglas del juego en este punto. Ahora, doctora, Guaidó, como usted ha descrito, tiene el apoyo de la comunidad internacional, pero Maduro tiene de Fuerzas Armadas. Exactamente, y ese es uno de los desafíos. Yo quisiera referirme a los 3 desafíos que vienen advirtiendo algunos analistas hasta el día de ayer, pero me voy a proponer un cuarto desafío que va a tener que enfrentar Guaidó para poder aportar a este debate. En cuanto a los desafíos, la primera es lo que usted señala. Es la conquista de las Fuerzas Armadas y su reconocimiento como un Estado, como un gobierno de transición. Esto, según la exdiputada de la Asamblea Nacional, Corina Machado, una de las grandes opositoras del chavismo, básicamente va a ser el punto más importante que va a tener y más desafiante y clave que va a tener que lidiar Guaidó. Porque él ha propuesto el tema de la amnistía también. ¿Puede ser un punto de quiebre eso? Yo creería que no. De lo que se recoge oficialmente y en el discurso de Guaidó, él se ha referido a 3 aspectos fundamentales, ¿no? No él, los analistas, y de alguna manera él lo ha matizado en su discurso político. Conquista de Fuerzas Armadas venezolanas, lograr un mayor apoyo, ¿no es cierto?, intensificar, diría yo, el apoyo de la comunidad internacional frente a su gobierno de transición, y el tercero es convocar a elecciones libres y democráticas. Pero yo quisiera referirme a un cuarto desafío. El cuarto desafío es qué es lo que va a pasar en términos de la arena regional si Estados Unidos decide intervenir militarmente en Venezuela. Esto va a ser un tema de quiebre, puede elevar la escalada del conflicto a nivel regional, puede inclusive generar rupturas en cuanto a las posiciones adoptadas. Rusia ya ha lanzado una amenaza. Rusia ya lanzó una amenaza. Evidentemente Rusia es un aliado de Venezuela. Lo que habría que ver también es la respuesta de China. Por cierto, China no interfiere en asuntos internos por principio de política exterior, y obviamente China propugna, ¿no es cierto?, unas relaciones pacíficas internacionales. Entonces habría que ver la respuesta de la segunda potencia, de la segunda economía mundial en este momento. Pero por otro lado, el cuarto desafío es ¿cuál va a ser la respuesta regional? ¿Cuál va a ser la respuesta de estos países que han adoptado posiciones ya firmes de política exterior en cuanto al reconocimiento de Guaidó, en el sentido de
si hay o si Donald Trump llega, como ha dicho en su discurso hoy a las 6 de la mañana, ha dicho, todas las cartas están sobre la mesa. Estamos analizando todas las estrategias y todas las alternativas de política exterior son factibles para poder brindar el apoyo a Guaidó. Respecto a lo que usted decía, perdón que le interrumpa, doctora, sí. Hay un dato ya del comercio que pone ya en redes sociales, donde China ya ha expresado de manera formal, digamos así, el apoyo a Maduro y censura la intrusión de Estados Unidos. Acaba de ocurrir. Bueno, entonces esto es un tema que justamente aquí vamos a tener, ¿no es cierto? Tendríamos dos grandes fuerzas contrahegemónicas en este momento en el sistema internacional. Por un lado, la respuesta y la decisión de política exterior de Estados Unidos. Recordemos, Estados Unidos, siempre la respuesta de esta gran potencia ha sido el intervencionismo, o militar, o económico o político. Entonces, una de estas tres grandes aristas se vienen para la región y por eso yo lo pongo en la mesa para que como analistas, académicos y expertos sobre la materia empecemos a debatir sobre cuáles serían también las posibles respuestas de la región, porque aquí también esto va a ser un tema que es sensible para el Ecuador, porque el presidente Lenín Moreno, por principio, ¿no es cierto?, de política exterior, él ha declarado que no acepta, y el canciller Valencia también lo ha hecho, no va a aceptar el intervencionismo militar de ninguna y ninguna injerencia de ninguna potencia externa. No se ha referido específicamente a ningún actor, pero está claro que el gobierno va a rechazar ese tipo de ¿qué va a pasar posturas? Si es que se da ese escenario? Eso es lo que todavía, los casos, ¿no? Eso sería un análisis más prospectivo que no podríamos alcanzar a responder en este momento, pero yo creo que es el cuarto desafío que lo pongo en la mesa y que creo que debemos empezar a analizar cuáles podrían ser las implicaciones y también en términos, nuevamente advierto, de las decisiones y de los países que ya adoptaron una postura específica, es decir, apoyar el gobierno de transición, ¿cuál va a ser la respuesta de esos países si Estados Unidos decide intervenir militarmente? Ahora, ¿considera usted, doctora, que Venezuela con Juan Guaidó a la cabeza tiene quizás el último chance de buscar un cambio radical en Venezuela, tomando en cuenta que los anteriores liderazgos de oposición en Venezuela, hablo de, por ejemplo, Leopoldo López, Enrique Capriles, más o menos Lilian Tintori, Enrique Capriles, Antonio Ledesma, están ahí, pero no han generado lo que está generando Guaidó en estos momentos? ¿Guaidó quizás es el último chance que tiene Venezuela? ¿Ve a corto plazo el surgimiento de otro liderazgo de oposición que pueda tener quizás mayor contundencia que estos últimos cuatro? Yo considero que sí, que el abanico, ¿no es cierto?, de posibilidades políticas en Venezuela en torno a figuras que tienen legitimidad y que han logrado de alguna manera a través no solamente de su discurso, aquí también hay acciones específicas, Corina Machado, Enrique Capriles, han sido básicamente actores totalmente contestatarios en momentos totalmente en los que el chavismo lideraba, gobernaba básicamente Venezuela y en momentos en los que la ciudadanía, ¿no es cierto?, tenía un gran o apoyaba este tipo de liderazgos en Venezuela. Entonces yo no creería que Guaidó es la única alternativa que tiene Venezuela. Hay más actores dentro de la arena política que han logrado un gran posicionamiento, que tienen una buena sintonía con la ciudadanía venezolana y que han venido sobre todo luchando por los derechos de las personas venezolanas, que inclusive han acudido a organismos internacionales. Entonces creería que hay más, pero en este momento lo que él tiene que hacer y el rol que él ha asumido, y creo que lo más importante va a ser cuán rápido convoca a elecciones libres y democráticas. O sea, me imagino que esa es la estrategia que en este momento, o por lo que deben haber prioridades en términos estratégicos de qué tipo de políticas adoptan, qué es primero, qué es secundario, y yo creería que el tema de las elecciones es fundamental. Sin eso, y evidentemente sin el reconocimiento y el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas, que eso también va a ser un tema muy complejo, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Cualquier cosa puede pasar en estas horas, y la mayoría de analistas advierten que este es un tema que es complejo, pero que lo va a poder negociar. Ahora, ¿qué elementos usted considera deben converger para que, en el mejor de los escenarios, Maduro, Diosdado Cabello y compañía digan, para evitar más derramamiento de sangre en Venezuela, nos vamos, dejamos las cosas ahí, estaremos pendientes de una convocatoria de elecciones, pero quisiera yo también participar de ese proceso electoral? La pregunta es compleja, pero lo primero que yo quisiera decir es que ya hay 17 víctimas mortales. Estos son datos de CNN la noche de ayer.
y también hay 70 detenidos. La escalada de la violencia en Venezuela puede seguir incrementándose durante las últimas horas, y esto es muy grave. Evidentemente, Maduro le está culpabilizando, ¿no es cierto?, a Guaidó de estos acontecimientos, pero habría que ver qué es lo que ocurre. Ahora, en términos de su pregunta y contestando a su pregunta, va a ser muy compleja la salida de Maduro. Yo creo que en este momento él se siente totalmente ya presionado. Lo que pasa es que no, lo que sí quiero dejar en claro es que no solamente es una presión estatal, no es una presión institucional, doméstica, interna de Venezuela. En este momento él tiene toda una presión de la comunidad internacional. Tiene una presión no solamente, como advierto y reitero, de Estado, sino de organismos internacionales, básicamente desconociendo su actuación o su poder como tal, como presidente. Entonces, va a ser compleja, pero no sabría en este momento decirle si es que él va a decidir abandonar. O sea, por lo general la respuesta de él ha sido, ya sabemos, claro, una respuesta dictatorial, y por lo general los dictadores no responden de manera pacífica. No tratan de solucionar las controversias por medios pacíficos, sino siempre a través de la violencia. Esa es la historia, no lo digo en el caso de Venezuela, es la historia de la comunidad internacional y cómo se han resuelto la mayoría de conflictos a nivel de todo el mundo. Es una coyuntura que puede definirse en horas, en semanas o meses, ¿no? O días, o horas. O sea, imagínense, el día de ayer, en horas, él ya tenía el apoyo de básicamente toda Sudamérica. En horas ha ganado el apoyo de organismos internacionales. En horas la Unión Europea está meditando sobre la opción de apoyar a Guaidó. Entonces, evidentemente esto empieza como un efecto dominó desde Estados Unidos. Por supuesto, es la primera economía mundial. Estamos hablando de todo el poder y todo el rol de Estados Unidos, no solamente ahora, sino es histórico el rol de Estados Unidos a nivel de la región y a nivel de los intervencionismos de toda índole en la región. Recordemos del Plan Cóndor, ¿no? Recordemos del Plan Cóndor y todo este intervencionismo militar en Centroamérica y demás que lo tuvo que solucionar el Grupo Contadora. Eso es lo que yo le podría decir sobre este escenario. A esperar entonces, pero ¿no? Cualquier cosa puede pasar y hay que estar atento, sobre todo, como yo digo, este cuarto elemento que lo pongo en la mesa para el debate. Perfecto. 8:28 a.m. Dialogamos con Lorena Herrera, académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Y ya para cerrar este diálogo, doctora, claro, Javier, importante sus reflexiones. Es del IAEN, ¿no? Es decir, el Instituto de Posgrado del Estado, que ofrece una variada oferta académica. Si es tan gentil, en pocos segundos nada más nos refiere cuál es la oferta que ofrece el IAEN. Sí, tenemos una oferta académica muy amplia. Yo específicamente me quisiera referir a la oferta del Centro de Relaciones Internacionales. Tenemos una maestría en Relaciones Internacionales y una especialidad en Cooperación Internacional. Yo les convoco a los estudiantes, tenemos un perfil de excelencia. Nosotros básicamente todo el IAEN está ofreciendo dentro de sus mallas curriculares y su programación académica becas de excelencia. Hay becas desde el 25 hasta el 100%, y también iniciamos clases del 12 y el 15 de abril. Las inscripciones son hasta el 1 de febrero, así que todos los interesados, por favor, inscríbanse. En nuestra página web está toda la información. Perfecto, gracias a la doctora Lorena Herrera, académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que nos ha impartido sus reflexiones respecto a la situación interna en Venezuela. Momento de la publicidad y regresamos.